Hemos tenido experiencias hermosas y esta sin duda no será la excepción, porque hoy recibimos a una profesional destacada en el mundo cultural de este país. Ya lo dirá nuestra presentadora, es miembro de número de la Academia Hondureña de la Lengua y es una incansable investigadora del hecho literario de este país y de la literatura universal. Bienvenida, Frances Simán, por supuesto. Bienvenidos todos, estudiantes de la carrera del profesorado en la enseñanza del español, fundamentalmente, que constituyen el público de esta tarde, profesores de esta carrera y desde luego invitados muy especiales que nos honran con su presencia. Sean todos bienvenidos, disfruten de esta jornada, por favor. Muy buenas tardes. Entonces ahora les presento a Frances Simán. Nació en San Pedro Sula, Honduras, es traductora, editora y gestora cultural, es académica correspondiente de la Real Academia Española y número de la Academia Hondureña de la Lengua. Dirige las editoriales Cisne Negro y Los Amorosos. Ha traducido la obra de poetas como Lawrence Ferlinghetti, Nahuan Darwish, Omar Sarr, Miaela Moscaliuk y Michael Waters. Recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega en 2023 por sus aportes a la traducción y edición en Honduras y el premio Equinoxal del Festival de Poesía Paralelo Cero en Ecuador. Un aplauso para Frances Simán. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Yo lo siento bien bajito. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al licenciado Benito, a Lucía, a Armando Maldonado por la invitación para estar aquí. Tal cual Lucía les comentaba, mi nombre es Frances Simán, soy de San Pedro Sula, soy traductora de poesía, tengo 18 años de vivir aquí en Tegucigalpa y hace más o menos 10 años ingresé al taller de poesía del poeta hondureño Rolando Catán. Desde ya les digo que en este taller, en esta clase de hoy, va a ser más interactiva que otras que han tenido, porque aquí vamos a trabajar. Los voy a dividir en grupos para que sepan desde ya y vamos a hacer la traducción de un poema. Bien, pues como les decía Lucía, yo soy traductora de poesía, esa ha sido el área en la que me he interesado. Me gusta mucho la historia literaria, realmente lo que me gusta es el chisme literario documentado. Ahorita veníamos platicando en el carro. Quiero decirles antes que nada que aquí nos acompaña también la poeta Cris Vallejo, a quien conocí en el taller de Rolando Catán y a quien les recomiendo buscar online. Cris, bienvenida. Le venía contando a Cris que hace poquito descubrí que no sé si ustedes conocen el poema que se llama En el Salón de los Retratos de Juan Ramón Molina o el poema que se llama Salomé. Son poemas que descubrí que estaban dedicados a Carlota Membreño, la hermana de Alberto Membreño. No sé si conocen en la historia de Honduras al presidente Alberto Membreño, que gracias a él tenemos himno nacional hoy, más o menos como en el 16 lo aprobó. Y pues uno va descubriendo la historia de Honduras y va descubriendo que uno tiene grandes literatos y grandes escritores. Y también en ese proceso de descubrimiento del chisme literario, uno va entrando bastante en las revistas antiguas, lo que se editaba a finales del siglo XIX, principios del XX en Honduras, y uno se va dando cuenta de que nuestros poetas, nuestros más grandes poetas, eran traductores de poesía. Porque en esa época no venían libros aquí a Honduras, eran ellos los que recibían libros en otros idiomas del extranjero y empezaban a traducir para publicar en las revistas. Empezaron a traducir en la Juventud Hondureña en 1890, en el Pensamiento de Froilán Turcios en 1894. Si abren la revista Ariel, la revista Esfinge, el Ateneo de Honduras, todas están llenas de traducciones y de traducciones muchas hechas por poetas hondureños. Bien, el primer traductor que tuvimos en Honduras es León Alvarado, uno de nuestros primeros jefes de Estado. León Alvarado tradujo el libro de Squire de Honduras, que fue publicado en Francia en 1855. En aquella época, no sé si ustedes han escuchado, todavía actualmente seguimos diciendo que vamos a construir un ferrocarril interoceánico.
Llevamos como 150 años diciendo eso, y en aquella época eso era la novedad. Entonces vino León Alvarado, que era ministro plenipotenciario de Honduras, y en Europa. León Alvarado era un tipo sumamente culto que hablaba varios idiomas, y se tradujo este libro de Squire, y así es como comienza la historia de la traducción en Honduras. En 1896, Rómulo Durón, no sé si conocen a don Rómulo para mí debería ser un héroe de la patria. Don Rómulo era historiador, pero por sobre todas las cosas era traductor, y era traductor de poesía. Rómulo publica La Honduras Literaria de 1896, posiblemente aquí tiene que haber a la venta, aquí en Erandique, ahí tiene que haber una copia de La Honduras Literaria, y van a leer en la biografía de León Alvarado que Rómulo dice que la obra más grande que salió de la pluma de León Alvarado es la traducción del libro de Squire. Es decir, Rómulo reivindica la traducción como una labor literaria de creación, porque usualmente se cree que el traductor solo pasa palabras de un idioma a otro, pero nadie se da cuenta de que esto es algo un poco más difícil de lo que se esperaba. Entonces, hoy tenemos, ¿qué? 50 o 40 minutos. No estoy segura lo que tenemos, pero el caso es que nos vamos a dividir en grupos. 40, ok, entonces vamos a trabajar 10 minutos. ¿Andan lápiz todos? Yo estoy segura de que es posible, lo más probable es que el poema que yo traje no le van a entender a todo el poema. Para esos efectos yo hice un vocabulario, ¿ok? Hice un vocabulario para decirles lo que significan las palabras más difíciles del poema. Pueden apoyarse en Google, pueden apoyarse en la inteligencia artificial. No se vale pedirle a la inteligencia artificial que les traduzca todo el poema. Ese es un tema del que vamos a hablar al final. Voy a repartir, traje 15 hojas, voy a repartirlas. ¿Ustedes se conocen entre ustedes? ¿Sí? ¿No? Algunos. Bueno, los que se conozcan, perfecto, los que no, se van a conocer ahorita. Porque voy a repartir 15 hojas y los voy a dejar trabajando 10 minutos. Es un poema que se llama Introducción a la Poesía. Y lo escogí precisamente por eso, porque todas las metáforas nos hablan acerca de lo que es un poema, de lo que es una introducción a la poesía. Es del poeta estadounidense Billy Collins. Está en inglés, como les dije. No tengan miedo, esto es una versión, lo que vamos a hacer es un ejercicio, y lo importante aquí es, uno, darse cuenta de que la traducción de poesía no es tan fácil como uno cree, y también divertirse, pensar un poco, pensar que el traductor de poesía tiene que tomar decisiones, igual que el poeta. Cuando el poeta está escribiendo un poema, está pensando qué palabra es la que va a usar, cuál es la palabra que mejor cuadra, cuál es la palabra que calza mejor en el poema. Las mismas decisiones las toma el traductor de poesía. Bien, así que les voy a pasar una hoja, lo voy a repartir y van a tener 10 minutos para trabajar un poco. Solo tengo 15, así que, ¿quiénes se conocen aquí? ¿Ustedes se conocen? A ver, aquí. Ya voy a ir a las hojas. Esta no para allá. Sí. A ver, ¿quién aquí? ¿Otro grupo? Acá. Voy. ¿Otro grupo? Tranquilo. Sí, lo de que sí, por favor. Tranquilo. Aquí atrás lo he repartido en un grupo. Atrás. Yo traje libros para regalar, pero a este ritmo. A ver. ¿Alguien más? No lo desordenen mucho porque solo tenemos 10 minutos para este ejercicio. Todavía tengo hojas. ¿Alguien más que quiera? Vale, gracias. ¿Alguien habla inglés?
Pueden chequear, hay un glosario ahí abajo. I asked them to take a poem and hold it up to the light like a color slide. Les pido que tomen un poema y lo levanten a la luz como si fuera una planta de que lo levanten a la luz. Haz un poema. Les pido que tomen La idea es inventarse una versión del poema en español. O sea, lo leemos así como está en inglés. Así lo entendemos. Y se lo pueden inventar si quieren. A veces cuando se los inventan salen unas versiones libres. Esto es secreto. Ahorita lo vamos a hacer. Todo el poema. Quiero que usen el water, esquiar sobre agua, es como, pero es la máquina. ¿Cómo se llama? Una que los pies. Bueno, pero pongámosle water porque yo creo que eso es intraducible, ¿verdad? No tiene traducción. ¿Qué puse? No, ¿qué puse yo? The water ski. Yo dice esquiar sobre el agua, pero no es eso. Ese es el hecho de esquiar, sino la máquina. Espérate, ¿dónde está en el poema? Acá. I want them to water ski. Sí, quiero que Quiero que esquíen. estropeen, o sea, Quiero que esquíen sobre el agua, ¿sí? ¿Eso es lo que es? quiero que esquíen sobre, quiero que esquíen sobre superficies. Esquiar. Sobre la superficie de un poema. Saludando sobre la superficie de un poema. Saludando al nombre del autor en la costa. Al nombre del autor en la costa o en la orilla. Puede ser cualquiera de las dos. Después cuando lo leamos todos podemos tomar. But all they want to do is tie the point to the Pero todo lo que quieren hacer, sino todo lo que quieren hacer es amarrar al poema a una silla. Y saltar al poema a una silla. ¿Qué vino? Perdón.
leer cosas de todo para ver si le tiene sentido lo que acabamos de traducir o si suena bien, si suena música en el verso. Como una placa o caminar dentro de la habitación del poema y sentir esas paredes por el redactor de la traducción. Quiero que piensen al nombre de pero todo por hacer es amarrar al poema a una silla con una cuerda y sacarle una conversación bajo y empiezan a motivarlo con una manera para descubrir lo que significa la salida. ¿Cómo suena? A ver, miremos el primer verso. La salida. La después. ¿Cómo sería esa imagen de cuando uno apoya la oreja para escuchar a alguien? ¿Ustedes lo podrían poner ahí? Como cuando uno quiere escuchar a alguien, el corazón de alguien, pone la cara. ¿Cómo dice? ¿Cómo diríamos en vez de precioso? Acercar la oreja a la colmena, pongámoslo así para que sea más también. En otra página. Sí, otra que tenga página. Del principio, lo vamos cambiando ahí en eso. Si era, acuérdense que era acá, literal dice presionar la oreja en contra de la colmena. Entonces tiene que ser el mismo movimiento, la misma idea, pero podemos cambiar las palabras para hacer más fuerte, más suave. Otra vez. Sobre la superficie del cuerpo, saludando y abajo dice en contra de la corriente y torturar la confesión comienzan a hablar para darse cuenta o para mostrar su verdadero significado. ¿Les aclara eso un poco? Ahora que ya se nos dice verbalmente, ¿creen que lo pueden reconstruir con sus propias palabras o se les olvidó? Bueno,
pueden inventarse. Esa es la idea. Aquí esta está empezando en la acción. Lo que presiona la oreja es ¿qué piensas? Se lo inventaron chiquito, por así decirlo. Apoya suavemente la oreja que acerquen la oreja O que apoyen, o que apoyen entonces. hacia la oreja. En la corriente. Nada ni en contra, ni hacia, ni nada, sino adentro. Esa era la palabra. En la corriente. Hasta completar. O caminar adentro de la habitación. I say drop a mouse into a poem and watch him through the way out. Y digo, tiren un ratón dentro del poema y mírenlo buscar su manera de escapar. No se fija cómo es. Ajá, sí. Y yo digo, A ver qué significa el poema. o digo, suelten un ratón dentro del poema. Tratar de decir que todos nos ponemos a analizar el poema. Y mírenlo, suelten un ratón dentro del poema. Querer que el poema hable, diga algo que de repente Y miren, no es ni lo que el poeta quiso decir. buscar una manera, su escapatoria, una manera de seguir. Hola, son las 2:27 y creo que salen a las 2:50. Así que solo nos quedan 20 minutos para leer unas cuantas versiones del poema y cerrar un poquito el tema. Creo que nos vamos a detener aquí donde estábamos. Yo sé que algunos terminaron, sé que otros no. No importa, no pasa nada. Me gustaría que volvieran a poner las sillas como estaban y se pongan de acuerdo rápidamente quién quiere leer la versión del poema que hayan hecho. Hola. A los de mi derecha, ¿listos? A los del grupo de aquí que terminó hace ratos porque estaban con ChatGPT. Ok, bien. ¿A quién le gustaría leer la versión que tengan del poema?
nombre es Sofía Salina y soy estudiante de letras. Okay. El título del poema es Introducción a la poesía, de Billy Collins. Les pido que tomen un poema y que lo sostengan hacia la luz, como una diapositiva a color, o apoyar una oreja contra su colmena. Les digo que dejen caer a un ratón dentro de un poema y lo vean buscar la forma de salir, o caminar dentro de la habitación de un poema, tanteando las paredes por un interruptor de luz. Quiero que esquíen sobre la superficie de un poema, saludando al nombre de su autor en la orilla. Pero todo lo que quieren es atar al poema a una silla con una soga y torturarlo hasta que confiese. Empiezan a golpearle con una manguera para saber lo que significa. Bien, gracias. ¿Quién tiene una versión diferente de esto? Parecida. A ver. Ven, sin pena. Sí, esa es la idea. Esa es la idea porque todos, a ver, hay una definición de traducción que me gusta mucho y es que la traducción es el acto más íntimo de la lectura. Se van a dar cuenta con esto de que todos leemos cosas diferentes cuando estamos traduciendo un poema. Yo leo de una forma, otros leen de otra, y no hay una forma correcta, por así decirlo. Definitivamente pueden haber mejores versiones que otras, pero también en esas diferentes versiones pueda que haya muchas versiones que estén bien dichas. Entonces, ¿alguien con una versión diferente? No importa. Vale, vale. Bien, buenas tardes a todos. Nosotros dice, quiero que tomen un poema y sostengan la luz como una diapositiva de color, o que acerquen su oreja a la colmena. Les digo que atrapen un ratón en un poema y miren cómo explora la salida, o miren cómo entra en la habitación del poema y toca la noche buscando la luz. Quiero esquiar sobre el agua, sobre la superficie de un poema, saludando al autor con su nombre en la orilla. Pero todo lo que quieren hacer es atar el poema a una silla con una cuerda y torturar una confesión del poema. Ellos lo golpean con una manguera para descubrir qué es lo que significa realmente. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Me alegra, me alegra. Les pido que tomen un poema y lo levanten hacia la luz, como si fuera una diapositiva de color, o que apoyen el oído contra su colmena. Les digo que dejen caer un ratón dentro de un poema y lo observen buscar la salida, o que caminen dentro de la habitación del poema y parten las paredes buscando el interruptor de la luz. Quiero que esquíen sobre el agua a través de la superficie de un poema, saludando el nombre del autor en la orilla. Pero todo lo que ellos quieren hacer es atar el poema a una silla con una cuerda y sacarle una confesión a la fuerza. Empiecen. Ojo, dijo a la fuerza, no dijo tortura. Para que vean las diferentes versiones. Empiezan a golpearlo con una manguera para descubrir lo que realmente significa. ¿Alguien más? ¿Una última persona? ¿Un valiente? Introducción a la poesía. Les pido que tomen un poema y lo levanten hacia la luz, como una placa de color, o que apoyen la oreja en la colmena. Dijo placa, otra palabra. Y yo digo, suelten un ratón dentro del poema y mírenlo buscar su manera de huir. Huir, perdóname que te interrumpa. Yo estoy escuchando las diferentes versiones y quiero llamar su atención sobre el hecho de que todas tienen palabras distintas a las que mencionaron antes. Y en general todas están bien. ¿Ok? Dale, perdóname. O caminar dentro de la habitación del poema y sentir en sus paredes el interruptor de la luz. Quiero que esquíen sobre la superficie de un poema saludando al nombre del autor en la orilla, pero todo lo que quieren hacer es amarrar el poema a una silla, con una cuerda y sacarle una confesión bajo tortura. Empiezan a golpearlo con una manguera para descubrir lo que realmente significa. Gracias.
Ahora yo tengo la pregunta más difícil de todas. ¿Alguien sabe qué quiso decir este poeta con este poema? ¿Alguien tiene alguna idea? Lucía. Bueno, esto como este poema hacer el ejercicio me parece muy interesante porque sé que muchas personas acá no saben inglés y fue difícil descifrar el poema, pero al final el mismo poema dice que como que el poema no tiene que ser una tortura o algo muy académico o algo así para saber qué significa, sino que hay que sentirlo, y creo que esa era parte de la intención de traducir este poema, a pesar de que no sabíamos el idioma completamente, más que de traducirlo literalmente, sino sentirlo y identificar lo que significa. Exactamente eso. Yo les decía hace poquito a un grupo que estaba de este lado, es que muchas veces en la escuela, en la universidad, los profesores nos quieren enseñar a analizar el poema y empiezan a pensar qué quiso decir el poeta con tantas palabras y empiezan a hacer todo un análisis y el pobre poeta que está en su casa dormido, de goma o algo por el estilo, no quiso ni decir nada de lo que estaba en ese poema. Entonces lo que Billy Collins quiere decir es que a veces tratamos de torturar el poema hasta sacarle un significado que realmente no es lo que el poeta quiso decir, que lo quieren hacer académico, y que a veces la poesía es para divertirnos, para sentirla. Pero ojo, aquí hay un oficio, ¿ok? La poesía no es solamente sentirla, hay que aprender a escribir. ¿Y cómo se aprende a escribir? Leyendo. Se aprende a escribir leyendo y se aprende a escribir escribiendo, al igual que traducir, traduciendo y cocinar, cocinando. Y otras cosas más que no voy a mencionar. A ver, creo que todos son estudiantes de letras. Quisiera tomarme la libertad de recomendarles algunos poetas. Pregunta, ¿les interesa la poesía? Sí. ¿Y qué poetas hondureños conocen? Poetas hondureños de hace 100 años, no me digan que Froilán Turcios ni Molina. ¿Quién más? Ramón Amaya Amador. Ajá. ¿Quién más? ¿Contemporáneo? ¿Quién más? Ok. ¿Quién más? Ah, Clemen, qué bien. ¿Quién más? Bueno, pues yo les voy a dar una lista y sí les voy a pedir que lo anoten. Así como se anotaron en la lista de que vinieron a esta clase, sí les quiero pedir que anoten esto, porque es muy, muy importante que conozcan a estos poetas. Ustedes son de la carrera de letras y es nuestra obligación como hondureños conocerlos. Empecemos por el principio. José Antonio Domínguez. ¿Le suena ese nombre? ¿Le suena? ¿A nadie le suena? Ok, el himno a la materia de José Antonio Domínguez. Está en internet. No le crean a todo lo que leen en internet. Es posible que la versión del himno a la materia que está en internet sea un poco diferente de la que es. Pero yo estoy segura de que en la biblioteca pueden encontrar copias del himno a la materia donde está. ¿Ok? José Antonio Domínguez, anotaron. Okay. Juan Ramón Molina. Yo asumo que aquí conocen Pesca en una sirena, pescador sin fortuna. Pero Molina no es solo eso. Molina tiene una cantidad bárbara de poemas que fueron recopilados en 1911 en la edición de Tierras, Mares y Cielos que le hizo Froilán Turcios y que a través de los años se ha venido reeditando por diferentes escritores y poetas a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Luego, Froilán Turcios era poeta. Es importante conocer la oración al hondureño de Froilán y es importante entrar a leer sus cuentos, a leer El Vampiro y algunos de sus cuentos, pero no lo recomiendo tanto como poeta. Otro poeta, Jacobo Cárcamo. ¿Conocen a Jacobo Cárcamo? No. Okay. Jacobo Cárcamo, con Jacobo se inaugura en Honduras La Vanguardia, como en 1935, por ahí empieza a publicar a Jacobo. Es importante que conozcan a Jacobo Cárcamo. Luego, en la década del 40, no sé si conocen un poema que se llama Volver a Honduras. Tampoco. Jaime Fontana era el seudónimo de Víctor Eugenio Castañeda. Y anoten el poema Volver a Honduras. Es importante que lo conozcan. Además de que estoy segura de que les va a gustar. Ok, a ver, Óscar Acosta, ya en la década del 60. Década del 80, Rigoberto Paredes.
José Luis Quesada, Tulio Galeas, dije Rigoberto Paredes, José Luis Quesada, Tulio Galeas. Tulio Galeas está vivo, acaba de ganar ahorita el Premio Nacional de Literatura del año pasado. José González también está vivo, vive en la ciudad de La Paz, sigue escribiendo todavía bastante. Ay, perdón, Cris tiene razón, me está insistiendo de que les hable de mujeres. Indudablemente la número 1, Clementina Suárez. Rebeca Becerra, que está viva y vive en Islandia. Islandia y lo lejos que nos queda, dice Eugenio Montero en un poema. Estoy pensando en Melissa Merlo, a quien ustedes de seguro conocen. Estoy pensando en Yadire Ligure, en Soledad Altamirano. Estoy pensando en Cris Vallejo, que está aquí. Búsquenla online, que la van a encontrar. Van a encontrar poemas de ella. Estoy pensando en Denise Vargas, en Perla Rivera, en Ivette Vega. Ivette Vega tiene un poema hermoso que me encanta, que lo acaba de sacar en su reedición de Amatista el año pasado, que dice: misteriosos son los caminos que tiene la tinta para conmover los ojos de quien ve. Que es lo que nos sucede cuando leemos un poema. No sabemos por qué, es un misterio que nos conmueve. Sí, claro, es que estoy acordándome de alguien más. Mayra Oyuela. Mayra Oyuela también está viva y está joven. Les había mencionado al inicio a Rolando Catán. También yo vengo del taller de Rolando. Y también aquí en la sala, además de tener a Cris Vallejo, tenemos a Lucía atrás, que nos dijo la intención de Billy Collins se trata de este poema, que también es poema. Bien, les pedí que anotaran todo eso, porque estos son poetas que yo vine a descubrir cuando yo ya tenía mucha más edad que ustedes. Y me hubiese gustado que alguien me los mencionara mucho tiempo antes. Yo hubiese sido mucho más feliz si hubiera leído el himno a la materia a la edad de ustedes. Lo leí mucho después. Lo mismo Volver a Honduras de Jaime Fontana. Y déjenme pensar. Estoy segura de que se me está escapando un nombre muy importante. Y me estoy acordando porque ahí detrás está la edición del poeta Leonel Alvarado. Anoten a Leonel Alvarado. Anoten a José Antonio Funes, que esos también son poetas que están vivos. Y les digo que anoten a Leonel Alvarado porque me estoy acordando que Leonel hizo su tesis doctoral en la obra de Dilberto Cardona Bulnes, que es un poeta de Comayagua, que es muy importante que lo conozcan. Se nos está terminando el tiempo. Yo quería tomarme la libertad de darles estos nombres porque, como les dije, son nombres imprescindibles de nuestra poesía que a mí me han hecho muy feliz. ¿Alguien que me diga qué horas son? Y 42. Ok, tenemos 5 minutos. Si tienen alguna pregunta. ¿Qué les pareció este ejercicio? Yo creo que está más o menos claro que traducir no es algo tan fácil. Que aunque se conozca el idioma, hay que entender bien el poema y saber qué es lo que el poeta quiso decir para poder recrear un poema. La traducción de la poesía tiene como base la poesía misma. El poeta, el traductor, ya sea que escriba o no poesía, tiene que tener una mente igual a la de un poeta, porque lo que está haciendo es recreando un poema en otro idioma. Bien, ¿preguntas? ¿Sí, no? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Se aburrieron? ¿Hablé muy rápido? Yo sé que hablo rápido, pero tenemos poco tiempo. No me van a preguntar acerca de la inteligencia artificial, porque esa es la pregunta número 1. ¿Para qué sirvo yo si ahora tenemos inteligencia artificial? ¿Me la respondo? Sí. ¿Qué vas a decir? Te iba a hacer la pregunta. ¿Esa pregunta? Okay. Bien. En cuanto a la inteligencia artificial, yo la amo. La inteligencia artificial me ha venido a ayudar muchísimo con la traducción de poesía. Sin embargo, al nivel que tiene la inteligencia artificial en este momento, no está como para traducir
narrativa y mucho menos un poema. Es decir, la inteligencia artificial puede tener buenas ideas y te puede ayudar a traducir una palabra o a entender el contexto o a buscarte más poemas de ese poeta o a preguntarle qué quiso decir el poeta en este sentido o a decirle, mira, esta oración, dame más opciones de sintaxis porque no me gusta la que yo tengo. Es una colaboración la inteligencia artificial por el momento. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero por el momento yo creo que los poemas que les acabo de dar, de todos los poetas que les mencioné, es imposible que la inteligencia artificial los haga. Y pasa lo mismo con la traducción. La traducción es una situación de reescribir un poema en la que hay que tomar decisiones. Me puede ayudar la inteligencia artificial, me resuelve dudas, yo la uso para trabajar, la uso para hacer arte de diseño gráfico, la uso en muchas cosas, pero hay que saber hacer las preguntas y hay que cuestionarse y no hay que creer todo lo que les digan. Porque el otro día yo estaba trabajando con la inteligencia artificial para hacer citas de APA, pero la inteligencia artificial se equivocó y de pronto me comenzó a hacer mal las citas y yo me di cuenta. Porque yo sabía cómo hacer las citas, la inteligencia natural la tengo yo. Entonces, claro, me estaba ayudando, me hacía más rápido el proceso, pero se empezó a equivocar. Y yo, que sí estaba poniendo atención, me di cuenta. Entonces, es muy, muy importante que nunca nos atengamos a nada de lo que la inteligencia artificial nos diga. Es decir, que lo cuestionemos siempre. Que nos va a ayudar, sí, es una gran ayuda y que la vamos a seguir utilizando indudablemente. Que para dónde va, no está claro todavía, pero va para mejor y ojalá que así sea. Pero no es excusa para apoyarnos en ella. Además, con el tiempo, la gente está poco a poco, no sé si se han percatado, de que ustedes ven textos online y que por la forma en que los textos están hechos, sienten que fue la inteligencia artificial y que se sienten como falsos. ¿Sí? ¿Se han percatado? Pues pasa lo mismo cuando la inteligencia artificial traduce un texto de narrativa o traduce un poema. Sucede lo mismo. Bien, ¿algo más? ¿Qué libro, poema o autor te llevó a dedicar a la traducción? ¿Qué dices, quiero que eso lo conozcan en otro idioma? ¿O qué fue lo que te llevó a dedicarte a la traducción? Resulta que yo estaba estudiando mi carrera en periodismo. Pero me pasó lo que nos pasa a todos a cierta edad, y es que me enamoré. Y entonces me apresuré en terminar la carrera. Descubrí que en la universidad donde yo estudiaba había traducción, pero lo descubrí muy tarde. Y decidí que ya no iba a seguir estudiando traducción porque me quería casar y estaba enamorada. Pasaron 10 años, tuve hijos y me quedé pensando, yo tengo siempre esa curiosidad por la traducción y en ese momento yo entré al taller del poeta Rolando Catán. El taller era para escribir poesía y yo decía, ¿cómo le explico yo al poeta que yo lo que quiero es traducir poesía? Y sin querer queriendo, el poeta me habló de un libro que se llama Canciones del Caribe, de un estadounidense que se enamoró de Honduras, que vino a trabajar para la Tela Record Company y le escribió a Honduras un canto de amor, el libro, que se tradujo, que yo lo traduje como Canciones del Caribe. Cuando el poeta me dijo de la existencia de ese libro y que ese libro no existía en español, yo le pregunté si me permitía traducirlo. Y efectivamente, claro, me permitió traducirlo. Esa fue mi primera práctica con la traducción. Yo dije, yo quiero que se conozca esto. El libro comienza con el primer poema que se llama Honduras, que dice, cantaremos a una tierra que duerme al zumbido del mar del trópico. Y cuando lo lees te das cuenta de que el hombre, siendo extranjero, se enamoró de Honduras. Y yo decía, si un extranjero se enamoró de Honduras y le escribió esto, yo quiero que en Honduras otra gente pueda leer esto, pueda ver cómo otros han amado nuestra tierra. Y luego fui descubriendo a otros poetas extranjeros que me parecían muy buenos y que yo quería que el asombro que yo sentía cuando leía sus poemas lo sintieran otros. Entonces, así fue como empecé. La primera poeta que yo recuerdo haber amado, aparte de este poema de Canciones del Caribe de este poeta, se llama Mijaela Moskaliuk. Ya llevo 2 libros en traducción de ella. Es una poeta rumana que es catedrática universitaria en Estados Unidos y escribe en inglés. Casualmente ayer en la revista colombiana La Raíz Invertida, que está online, se publicaron textos míos de traducciones de poemas de Mijaela. Entonces ella fue. La acabo de ver la semana pasada y claro, ella está contenta de que la conozcan en español.
Porque, y aquí me voy a tirar flores, decía José Saramago, el ganador del Nobel, que los escritores hacen literatura nacional, pero los traductores hacemos literatura universal. Voy a cerrar diciéndoles a todos, que me acabo de acordar ahorita porque no se los dije antes, que en una revista ahí de Froilán Turcios de 1925, Visitación Padilla, que no fue traductora, mi sorpresa fue que nuestra Visitación hizo un artículo que se llamó Los Traductores. Cuando yo encontré ese artículo, le dije, ¿qué? Visitación, si Visitación era una profesora, feminista, etc. Y mi alegría es que Visitación termina el artículo diciendo cuánto bien nos hacen los traductores. Porque la mitad de lo que tenemos aquí en esta librería es en traducción. Harry Potter no lo conocimos en español. Harry Potter fue escrito en inglés y mucha de la literatura que nos ha llegado fue escrita en inglés o en otro idioma que no es el español. Así que bueno, eso es todo. Una última cosa. Yo soy editora de libros y hoy entré a la bodega y saqué, yo creo que sí, traje suficientes libros para todos. Así que traje diferentes títulos, traje 25 copias de Canciones del Caribe, no me gustan para todos, pero traje otros títulos que regalaste, todos de poesía, algunos de poesía hondureña, otros de poesía extranjera, ya los voy a repartir rápidamente porque sé que tienen que volver a clases. Gracias a todos. Previo a retirarse, cabe mencionar que también tenemos aquí al poeta Armando Maldonado, ¿verdad? Con quien tuvimos una experiencia de aprendizaje hace unos días. Es cierto, es cierto. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta masterclass. Creo que aprendimos mucho y nos divertimos. Como mencionaron, acá está Armando Maldonado, que es poeta y director de la Biblioteca Nacional, entonces también un agradecimiento a él por hacer posible esta masterclass también. Y a ustedes por estar aquí, entonces les esperamos para que pasen por sus libros. Muchas gracias.